Hoy continuamos entonces con el capítulo 14, versículo 6, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Amén. Vamos a mirar primero esos 3 versículos. Ahora, aquí cuando se habla de ángeles, los escatólogos no se han podido poner de acuerdo si son ángeles verdaderos, porque algunos dicen que los ángeles no pueden evangelizar, ¿cierto? Pero si nosotros miramos en Gálatas dice que si algún ángel del cielo nos trae un evangelio diferente al que nosotros ya conocemos, que no le creamos y que lo pongamos por maldición. O sea, parece que los ángeles sí pueden hablar el evangelio, aunque es tarea de nosotros. Amén. Algunos dicen que esos ángeles son, como la palabra ángel es mensajero, y que están volando en el cielo, que lo más probable es que sean satélites, que después del rapto estén mandando información a los habitantes de la tierra sobre qué es lo que está pasando para que la gente se convierta. Yo creo más en los ángeles reales que en los satélites, amén. Porque hay algo interesante que dice, es que dicen a gran voz. O sea que claman, que los oye toda la gente. Pero aún así, a pesar de que los ángeles están hablando a gran voz, diciendo que tenemos que adorar al Señor, la gente no se convierte, así como nosotros, a pesar de que Dios nos habla su preciosa palabra, nos dice qué ajustes debemos hacer en nuestros caminos, nosotros no lo hacemos, porque nosotros somos tercos. Amén. La Biblia dice que nosotros somos un pueblo rebelde y contradictorio. Nosotros tenemos que orar para que toda atadura que Satanás nos tenga, que no nos deje avanzar y que no nos deje creer el evangelio, desaparezca, porque si no uno corre riesgo, ¿no? Entonces el Señor nos ha estado enseñando que a veces uno dice: sí, Dios me ama, pero el problema es que nosotros no amamos a Dios. Es verdad, Dios nos ama, y uno dice: Dios está conmigo, sí, pero uno no está con Dios. Entonces él aquí nos da unas pautas, porque el primero que le está diciendo es que le habla a toda la nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. O sea que toda la tierra tiene que saber el evangelio. Ahora, esto sucede en el Apocalipsis, y mire algo interesante. Cuando ya nos hemos ido en el rapto, el Señor dijo que hasta que el último de la tierra no supiera del evangelio, Él no venía. Estos ángeles van a estar hablándole a todo pueblo, toda nación, o sea, todo el mundo va a saber, para que no haya una sola persona que diga: yo no sabía eso que están diciendo. Porque acuérdense que Dios no nos pide algo que Él no nos haya dado. Entonces no va a haber excusa: no, yo no sabía, yo nunca leí la Biblia. Bueno, pero cuando usted se quedó, ángeles hablaron y usted aún así no quisieron creer. Y miren lo que Él comienza diciendo: la gente tiene dioses de diferentes formas. Entonces por eso Él comienza en el 14:7, el ángel diciendo a gran voz: temed a Dios. O sea, ¿qué es lo primero que hay que hacer? O sea, el Señor nos está diciendo: seamos sabios. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor al Señor. No ese temor de que Él nos va a castigar, sino ese temor reverencial que Él es Dios. O sea, es un temor que nace del amor. Le voy a dar un ejemplo. Usted puede tener un hijo grandísimo de 30, 40 años, y el papá regaña a su hijo. El hijo lo respeta, y por el amor que le tiene, le obedece a su papá. No le va a levantar la mano, no lo va a empujar, no lo va a tratar mal, porque sabe que él es su papá. Sabe que él en fuerza es mayor que su papá, pero que el papá tiene mayor autoridad que él. Entonces ese es el temor reverencial que nosotros le debemos tener al Señor. No que Él nos va a castigar, sino que yo, por amor, Señor, listo, sí, lo que tú digas, listo, como tú digas, Señor. O sea, ese es el principio de la autoridad. El principio nadie se puede someter si no hay amor. Por eso una mujer no se le puede someter al hombre si no lo ama. Una mujer, cuando no ama a su esposo, no se le somete.
Eso es un síntoma efectivo de que no lo ama. Amén. Y lo mismo, si uno no ama al Señor, pues uno tampoco va a obedecer ni se le va a someter al Señor ni a las autoridades que el Señor estableció. Amén. Segundo, dice que hay que darle la gloria. Porque hay veces nosotros no le damos la gloria al Señor. Para nosotros es muy fácil hablar de nuestros planes, nuestras cosas, y nosotros hablamos, mire lo que yo compré, mire lo que yo tengo, mire lo que yo estudié, mire aquello, ¿sí? Pero jamás le damos la gloria al Señor. Por eso cada cosa que usted tenga, que usted compre, por más mínima que sea, así sea del salario que usted tiene que decir, mire lo que el Señor me dio. Porque el Señor primero le dio un empleo, puso gracia para que le dieran un salario. Por lo tanto, todo lo que nosotros tenemos proviene del Señor. Absolutamente todo, hasta la inteligencia, hasta los dones espirituales, hasta las habilidades que tenemos, todas provienen del Señor. Hasta el poder hablar proviene del Señor, el poder levantar las manos proviene del Señor. Porque el Señor le dice, listo, tú no hablas más, ya no puedo hablar. Si no puede levantar las manos, ya no puede levantar las manos, porque la Biblia dice que Dios nos sustenta con su palabra, con la palabra de Jesús. O sea, usted y yo respiramos, el corazón de nosotros se mueve, la sangre fluye por las venas, todo el sistema nervioso funciona porque Dios dice que así sea. En el momento que Él diga ya, para fulanito no, hasta ahí fue. Por eso es que Él nos da una claridad en la Biblia cuando dice que nosotros somos como una flor, que nace por la mañana y por la tarde no está, que nosotros somos como niebla, que en un momentico está y después no está. Nosotros a veces entramos en ese orgullo. Amén. Tercero, que Él comienza a hablar acá, que Él dice porque la hora de su juicio ha llegado, y Él comienza a decir, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, porque hay gente que adora a dioses que no tienen nada que ver con la creación. Hay veces la gente, ¿por qué los fariseos rechazaron a Jesús? Porque Jesús vino a decir que toda la gloria era para Dios. Él ni siquiera la tomó para Él. Él le daba la gloria a Dios. Jesús glorificaba al Padre y el Espíritu Santo glorificaba a Jesús. Y el Padre glorificaba al Espíritu Santo, siempre en una relación perfecta. Y hay veces la persona piensa que es su poder, es que no, es que yo hago esto, yo hago aquello, y por eso el hombre le gusta hacer planes y le gusta hacer cosas y tener de Dios a últimas, porque es que está buscando su poder. Olvida, o sea, no le teme al Señor. Adorar no es cantar una canción bonita, adorar es un estilo de vida. Les voy a dar un ejemplo. Si uno es una persona que el domingo está aquí cantando con la iglesia y todo, pero en la semana no lee Biblia, no ora, no hace obras buenas, porque nuestra salvación es por obras, pero es que la Biblia dice que cuando somos salvos nosotros como consecuencia hacemos buenas obras. Entonces nosotros no estamos adorando al Señor sino solo los domingos, entonces no somos verdaderos adoradores. Y Jesús dice en su palabra que llegó la hora que Él quería buscar adoradores en espíritu y en verdad, y Él los llama verdaderos adoradores. Uno se debe cuestionar, ¿yo adoro al Señor o qué es lo que yo adoro? ¿En qué pasa la mayor parte de mi tiempo ocupado? Dios está pendiente, o sea, en mi pensamiento Dios está presente en toda la semana, o solo cuando está el problema, o solo cuando necesito algo, o cuando necesito un favor, o solo cuando estoy enfermo o cuando tengo una necesidad. No, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, y Él está diciendo, no se le olvide que el que hizo todas las cosas, el cielo, la tierra, el mar, los hombres, los animales, fue Dios. O sea que Él está diciendo, quítese de su mente cualquier forma de evolución. Por eso Dios está buscando incluso que la iglesia actual lo adore. Hoy en día la iglesia actual no lo está adorando, porque la iglesia actual está buscando adorarse a sí mismo. La iglesia actual, uno ve la cantidad de iglesias donde a la gente no le están enseñando a adorar al Señor, sino a aumentar su autoestima. Uno ve muchos predicadores cómo le aumentan su autoestima. Usted es un ganador, usted es un vencedor, usted puede con esa empresa, usted puede. La gente les gusta eso, y la verdad es que en la iglesia uno viene a exaltar al Señor, no a exaltarse a uno mismo. Uno no viene a la iglesia que le digan qué grande es usted.
Uno viene a la iglesia que sepa qué grande es el Señor. Y cuando usted le da ese lugar al Señor, entonces Él mismo dice, primero el reino de Dios, su justicia, y todo viene por añadidura. El Señor lo explica de una manera más sencilla. Él dice, ustedes, yo soy la vid y ustedes son las hojas. O sea, Él está diciendo, yo soy la raíz y ustedes son las hojas. Las hojas dependen de la raíz. Si la raíz está funcionando y la hoja está pegada a las ramas, es una hoja verde que da fruto. Si está despegada esa hoja, se seca y muere. Era cuando Jesús decía, lejos de mí no pueden hacer nada. Entonces uno viene es eso, a exaltar la vid, no a exaltar el pámpano. Y por eso que se ha enseñado una cantidad de cosas. Mire, toda doctrina de prosperidad que a la gente le encanta tanto, porque como quieren es exaltar, están pensando en las cosas materiales, esa doctrina proviene desde el jardín del Edén. Con esa doctrina fue que le llegó el diablo a Jesús en el desierto. El que le dijo, arrodílleseme y todo eso será tuyo. Esa no es una doctrina de la Biblia. Es más, la doctrina de la Biblia es una doctrina que dice es, usted nada trajo, nada se lleva. Si usted tiene con qué comer, dónde dormir y gente que lo ame, dese por con más que satisfecho. Si usted me sirve a mí de todo corazón, usted va a tener más que los demás. Si usted me cree a mí y entrega lo que me pertenece, usted va a tener más que los demás. Eso es lo que dice la Biblia, esa es la verdadera doctrina. Si usted se hace de último, lo pongo de primeras. Si usted sirve, usted no viene a ser servido, sino a servir. Y a nosotros se nos olvidan todos esos principios, y entonces con toda esa doctrina que están enseñando en tanta parte, pues claro, uno queda confundido y uno viene con un revuelto. Hay veces mucha gente viene a la iglesia esperando una palabra que le digan, el Señor va a pagar tus deudas. No, hermano, el Señor no va a pagar tus deudas. El Señor te va a dar para que tú las pagues. Si tú haces lo que la Biblia dice que hay que hacer para tener dinero, si no, vas a seguir endeudado siempre. Ahora, Dios puede hacer que otra persona pague tus deudas, porque Dios es bueno y Él es todopoderoso. A Él no le cuesta nada. Pero como el Señor nos decía, no sé si fue el miércoles o el domingo pasado, que nos decía que hay gente que está buscando milagros financieros, que quieren que Dios les arregle sus finanzas, otros quieren que Dios les arregle su parte sentimental, otros quieren que Dios los sane, pero viven como demonios, pues ahí les amanece. Una persona que vive como un demonio no puede esperar ningún milagro de Dios, ni uno solo. Tienes que hacer el ajuste. El Señor nos está hablando mucho sobre cómo cuidar el corazón, amén, de salir de las tinieblas. De cómo no, hay personas que no cometen pecados, pero viven en pecado a toda hora, odiando a alguien, peleadores, resentidos, rebeldes, ya están en tinieblas. Ya la misma palabra lo dice, el que dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, ¿cómo está? En tinieblas. Y los que están en tinieblas no van ni entrarán al reino de los cielos. Entonces el Señor quiere eso, hacer un ajuste total en nuestras vidas. Y lógicamente eso no es de un día para otro, pero nosotros no podemos dejar que el Señor haga todo el trabajo. Nosotros tenemos que poner el terreno y dejar que Él labre nuestra tierra. Ahora, cuando la tierra es labrada, la tierra va a sentir el asadón. Y si usted quiere ser cambiado, usted va a sentir el asadón del Señor. Si usted quiere caminar en el amor de Dios, usted va a ver que la gente a usted lo va a tratar mal, lo va a despreciar, lo va a insultar, y usted va a quedar, si cierra la boquita, es porque usted está anestesiado y la operación va a salir perfecta. Si usted se queja, es porque usted no estaba anestesiado, usted va a quedar mal operado y posiblemente quede peor que antes. Como para que entiendan el ejemplo que Dios me está dando. Amén. Entonces hay que trabajar mucho en esa área, porque es que en esa área a nosotros nos queda tan fácil, o sea, nosotros somos tan egoístas, o sea, pensamos siempre nosotros, solo lo que nos conviene. Un predicador lo invitan a predicar y bueno, ¿y cuánto es la ofrenda? ¿Y qué? Pero si me recogen, me pagan el transporte y voy.
Usted se imagina a Jesús cuando fueron a decirle, Señor, que mi hija está allí enferma, y bueno, ¿y qué? ¿Y ahí cómo es? ¿Cuánto van a dar? La Biblia dice que Jesús tuvo compasión de todos. ¿Sabe si quién pensaría así? Yo me atrevo, Judas, que era el tesorero. Yo creo que él sí le decía, Señor, ese tiene plata, pero estamos como mal de finanzas, Señor. Por eso es que el Señor decía que solo piensan en las cosas terrenales. Incluso cuando él le dijo a Pedro, que le dijo, ¿tú quién dices que yo soy? Él dijo, tú eres el Hijo de Dios Altísimo, el Cristo. Él dijo, bienaventurado es porque te lo reveló el Espíritu Santo, mi Padre. O sea, tú hablas con mi Padre, y si tú hablas y escuchas a mi Padre, usted ya es bienaventurado. Y ya a los 10 minutos, no, Señor, que no lo vayan a matar, ¿qué tal? Y él le dijo, apártate de mí, Satanás. Hay veces nosotros solo entendemos una parte, ¿no? La de apártate de mí, Satanás. Pero no miramos lo que dice más adelante. El Señor le dice, porque tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando nosotros como cristianos, como ovejas, como ministros, como servidores, comenzamos a colocar la vista en las cosas, en las cosas materiales, ya Satanás tomó control de nuestra vida. Y ya necesitamos que nos hagan liberación, porque ya nos convenció Satanás que es más importante las cosas materiales que el Señor. Por eso le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas terrenales, en las cosas de los hombres. Entonces, adorar es un estilo de vida. ¿Qué es adorar? Cuando una persona le dice al otro, mamita, es que yo te adoro, ¿qué está diciendo? La adoración es solo para Dios. El solo hecho que un hombre le diga a otra persona, yo te adoro, ya está en pecado, porque el Señor no comparte la adoración con nadie. Él no comparte su gloria con nadie. Usted puede decirle, sí, mamita, yo la amo, yo la quiero. Adorarlo es que yo solo vivo pensando en esa persona, vivo para esa persona, en función de esa persona, y esa persona es la que mantiene mi estado emocional, bueno o malo. Por eso el Señor nos ha dicho, cuando uno ve un poco de cristianos todos tristes, desparchados, deprimidos, estresados, ¿qué es lo que está pasando? Que ellos no son adoradores. Que se soltaron de la mano del Señor porque ya Dios no los mantiene felices. Tratan de buscar su felicidad en otras cosas, en personas, en actividades, en hobbies, en cosas. Y lógicamente eso, pero la persona ni siquiera se da cuenta, porque es que el diablo es demasiado astuto como para hacernos algo que nosotros nos demos cuenta, porque si nosotros nos damos cuenta, ¿qué hacemos? Corregimos. Pero si él no llega a entenebrecer, vamos a seguir pensando que eso es lo correcto. Entonces él comienza a decirle, él fue el que hizo el cielo, la tierra, el mar, o sea, que no se le olvide que él lo hizo usted, que él hizo todo, él es el Todopoderoso. Y en el capítulo 14, versículo 8, cuando él dice que el otro ángel le siguió diciendo que ha caído la gran Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Todos sabemos que la gran Babilonia es el estilo político religioso que viene de Roma. Esa es la Babilonia. Tiene 2 cuernos como de cordero, pero habla como un dragón. Yo no sé si ustedes conocen, hay un señor muy famoso aquí en Colombia que se llama Cala. Él tiene un programa de televisión católico, él sabe Biblia como un tremendo. Y hace poco lo invitaron a un noticiero en estos días, yo no sé si ustedes vieron que le preguntaron, venga, ¿usted qué opina del Papa? Y él dijo, este Papa está buscando el favor de los hombres y no el de Dios, y está enseñando principios antibíblicos. Él quiere caerle bien a todo el mundo y está enseñando cosas tales como que no hay verdades absolutas. Y es un viejito como unos 70 años. Y él decía, ¿cómo así que no hay verdades absolutas? O sea que entonces el alfa y el omega no es Jesús. Entonces Dios no es el que es el creador de todo. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando este Papa? Y él decía, a mí él me cae bien y yo soy un católico y todo, pero lo que pasa es que la iglesia, los católicos en el mundo son ignorantes porque no leen la Biblia. Yo apenas decía, santo Dios, mire, lo que los cristianos no nos atrevemos a decir en televisión, Dios utiliza las mismas personas, o sea que son personas que a pesar de ser católicos, tienen celo por Dios, pero están en el lugar equivocado. Por eso la palabra de Dios dice, salid de ahí, pueblo mío, para que no le alcance parte de sus plagas.
Porque a veces las personas quedan tan condicionadas a un estilo religioso que no, yo soy así, mi papá era así, mi abuelito era así, yo no voy a cambiar de religión. Y no es lo mismo. O sea que están abriendo los ojos. Y nosotros los cristianos no hemos abierto los ojos. Nosotros ni siquiera estamos preparados, hermano. Mire, el mundo está que se mueve como la Biblia dice que el mundo se mueve como un ebrio. No se le haga nada raro, un temblor, el susto de nosotros va a ser muy pronto. Así es cuando, porque es que nosotros solamente cuando nos mueven el piso, es que nosotros reaccionamos. Y Dios es un especialista en hacerle mover el piso a todo el mundo. Y literalmente. Porque hay veces uno le mueven el piso las finanzas y aún así sigue rebelde. Pero cuando le mueven el piso físico es cuando la gente pierde toda estabilidad emocional, sentimental, espiritual. Uno no se acuerda nada, que hasta los ateos recurren a Dios, hasta los que no creen en Dios salen y se arrodillan en las calles. Dios es especialista en hacer, y nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que despertarnos de las tinieblas, salir y estar pendientes, para que cuando esas cosas sucedan, nosotros podamos tener tranquilidad, porque nos vamos a acordar de la palabra de Dios. Caerán 1000 a tu lado, 10.000 a tu lado, pero a ti no te pasará nada, porque tú estás en mis manos benditas. Si es que estamos en las manos benditas de Dios, porque como le digo, todo el mundo está lejos de las manos del Señor, pero tan pronto tiene un problema, corre debajo de las manos del Señor. Y en lugar de correr debajo de las manos, debes buscar el rostro de Él. Es mejor que Dios lo cuide con todo su poder que solo con la mano. Si usted está buscando la presencia de Dios, todo el ser absoluto del Señor te está protegiendo. Pero el Señor es tan poderoso que solo basta su mano para hacer cositas, solo basta su palabra y listo. Amén. En el capítulo 14, versículo 9, dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí el Señor le comienza a advertir a toda la tierra. El anticristo los está marcando. ¿Tiene hambre? Mejor muérase de hambre, porque usted, por no aguantar hambre, le va a tocar con lo que se coloca la marca para poder comprar y vender. Porque acuérdense lo que vimos en el capítulo 13, que el que no tenga la marca no puede comprar, no puede vender. Y la gente por hambre vende sus principios, vende todo. Y entonces es bueno uno estar ya preparado para ese asunto. Y mire, el infierno, el que entra de ahí no sale. ¿Cuándo lo sacan? Nunca. Es tormento de día y de noche por los siglos de los siglos sin descanso. De eso es lo que el Señor nos quiere librar a nosotros. Y allá es donde tenemos un afán para correr, porque no creemos que eso sea cierto. Cuando uno no cree que eso es cierto, entonces uno hace todo lo posible para irse para allá. Mire, Dios es tan hermoso que Él por su misericordia, hay veces uno no entiende por qué pasan cosas, ¿no? La gente no entiende por qué un niño recién nacido se muere, por qué un siervo de Dios cae enfermo y tiene un sufrimiento, la cosa más impresionante. Y es cuando Satanás dice: ¿dónde está su Dios? ¿Cierto? Es cuando la gente saca la mano ante cualquier situación, ¿no? En la medida que tú estés amalgamado con el Señor, en esa medida es más difícil que el diablo te aparte. Es más fácil alejar a una persona que no está junto a otra, a una que está agarrada a la otra. Entonces es muy fácil que un cristiano sea sacado de la iglesia por un problema económico, por un problema sentimental, por un problema ofensivo, ¿cierto? Por un problema de orgullo. Si la persona no está acogida al Señor, esa persona va a salir rápidamente. Si la persona está acogida al Señor, va a sufrir, pero va a entender. Cuando un niño se muere, la gente dice: Señor, pero él era un angelito. Pero Dios le dice: no, Señor, él no era un angelito, yo no tengo angelitos niños.
Los ángeles son grandes en poder y en sabiduría. Un niño ni tiene poder ni tiene sabiduría, es indefenso totalmente. Segundo, yo conozco el futuro, ese niño iba a llegar a grande, no me iba a conocer, se iba a apartar de mí, se iba a dañar, posiblemente se iba a volver un asesino, iba a matar a otro, posiblemente se iba a volver un vicioso, posiblemente se iba a volver un homosexual, iba a morir y se iba a ir para el infierno. Yo me lo llevo para el cielo ahora. ¿Sí están entendiendo? El siervo de Dios, pasando por sufrimientos impresionantes, antes de morir. ¿Por qué? Porque es que el siervo de Dios, nosotros tenemos la tendencia de que porque como le servimos al Señor, Dios nos alcahuetea. Y eso no es cierto, porque Dios usa hasta un burro. Entonces uno llega a engañarse porque como yo estoy en la iglesia, yo sirvo en un área de la iglesia, yo ya tengo que entrar al cielo. Señor, mire, yo estoy sirviendo, ¿qué pasa? Entonces Dios dice, no, tú estás mal, el diablo lo coge, lo enferma, y en medio de toda esa tribulación y de toda esa aflicción, comienza Dios a sacarle toda esa contaminación de su corazón, no del cuerpo. Dios necesita inutilizar el cuerpo de la persona para poder limpiarle el corazón. Y solo cuando uno está postrado, que no se puede mover, que está en los dolores más terribles, es cuando uno reconoce, cuando el Señor está diciendo, usted era un envidioso, usted era un resentido, usted era un murmurador, usted era un mundano, a usted le gustaba la pornografía, usted era un peleador, usted era un rebelde, usted era un irresponsable, porque uno jamás lo va a aceptar cuando uno está bien. ¿Cuándo lo va a aceptar uno? Nunca. Usted era un mal hablado. Entonces es cuando uno dice, ya cuando uno, entonces el corazón de uno es limpio. Entonces hay dos opciones. Si Dios tiene misericordia, le dice, listo, le va a dar otra oportunidad. Pero como Dios conoce el futuro, dice, no, bueno, ya está limpio su corazón, yo lo conozco, usted le dura esta emoción 2 meses y vuelve y juega, mejor me lo llevo porque yo quiero que usted sea salvo, porque yo te amo. Y nosotros eso no lo entendemos. ¿Por qué? Porque es su hijo. Ahora, una persona del mundo puede llegar a los 120 años tomando, fumando, y no le pasa nada. Hay un dicho que dice que hierba mala nunca muere. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque es que Dios está diciendo, yo lo voy a dejar vivir todo lo que pueda porque yo a él también lo amo, yo no quiero que se vaya para el infierno. Le voy a dar hasta el último día de su vida a ver si se arrepiente. Por eso la Biblia dice que los caminos de Dios no son los caminos de nosotros, que los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios, porque a veces nosotros tenemos ideas de Dios y pensamos que Dios nos debe ayudar de tal y tal manera, y por eso a veces preguntamos, Señor, ¿y por qué a él sí y a mí no? Entonces Dios le dice, por eso, solo el hecho que usted esté preguntando por qué a él sí y a usted no, muestra que usted tiene un corazón malo. Ya con la pregunta y se está contestando uno, ¿por qué? ¿Qué es envidioso? Usted es envidioso, y mientras usted sea envidioso, yo a usted no le voy a dar sino de comer, ¿está claro? Porque yo le doy de comer a buenos y a malos. Cuando su corazón se ha arreglado, entonces yo le voy a dar todo lo que me pida. Y todos los que te odian se van a morder la lengua. Por eso el Señor dice, no se venguen, la venganza es mía. Esto es interesante. Entonces, como verán, si la persona llega a colocarse la marca, que porque, ay, pues es que Señor, acabó de nacer mi bebé y entonces yo no lo voy a dejar morir. Tú sabes que yo te amo, pero el bebé, Señor, no, el que ama más a su padre, a su madre, a sus hijos, a las cosas que lo rodean, no es digno del reino de Dios. Hay que renunciar a muchas cosas, hasta la vida misma. Pero cuando uno no tiene claridad, uno no puede renunciar a la vida de uno. Satanás es demasiado astuto, él lo amarra a situaciones. Satanás quiere que usted no tenga tiempo para amar al Señor. Por eso hay veces el Satanás nos vuelve dependientes emocionalmente de personas. Por ejemplo, esas personas que aman a otra persona y son desesperados porque no les corresponden o porque la persona se va a ir o algo, esa persona está muy mal cimentada en el Señor. Porque una persona que está cimentada en el Señor
el mismo Señor le dice, deje que se vaya, yo tengo algo mejor para ti. Sí, Señor, yo te creo. Lo echaron del trabajo, tranquilo. Acuérdese que usted duró 5 años buscando trabajo y jamás lo dejé morir. ¿Por qué está asustado ahora que se quedó sin trabajo? A ver, ¿por qué? No le daba de comer toda la vida, por eso la Biblia dice no olvide ninguno de sus beneficios. Pero entonces a Satanás le gusta que nosotros nos enredemos afectivamente, emocionalmente, sentimentalmente y hasta económicamente. Cuando el cristiano se endeuda económicamente ya pierde la paz. Ya él no depende del Señor, ya él depende de la plata que le entre y en ese momento su Dios ya no es Dios, sino es el dinero. Y sus principios los cambian por el dinero. O sea, no hay afán de nada, hermanos. Yo siempre les he dicho, mire, no sean como los del mundo, que los del mundo les gusta conseguir cosas para mostrárselos a otros. Usted cuando consiga cosas es para glorificar a Dios. Usted entre menos esté preocupado de las cosas materiales, Dios se las va a suplir más rápido. Usted preocúpese de lo que Dios quiere que se preocupe. Primero el reino de Dios, su obra, la obra que está haciendo. Porque por eso el Señor nos va a pedir cuentas. Como vimos el miércoles pasado, Él dice, yo vendré a pedirle cuentas a cada uno a ver si hizo la obra que yo le puse a hacer. Que a nosotros se nos olvida. Y al diablo le gusta colocar muchas cosas, cuestiones sentimentales, emocionales. Hay veces las personas, si no tienen algo sentimental, tienen algo emocional y la gente comienza a conseguir lazos emocionales con personas. Y ya ahí perdieron el año. No, al Señor, el corazón a quien se le entrega, al Señor. Usted ama a todo el mundo, pero acuérdese, nadie es indispensable, solo el Señor. Continuamos en el capítulo 14, versículo 12, dice la palabra de Dios, aquí está la paciencia de los santos y los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mire que Dios está aclarando, aquí es donde se prueba la paciencia. La gente no tiene paciencia, la gente se desespera por las cosas, por adquirir cosas, por tener cosas, por arreglar cosas. Hay personas que tienen una molestia y se desesperan porque quieren la sanidad. Ya no, todo es al tiempo del Señor. Amén. Usted no va a recibir ninguna sanidad hasta que su fe no sea genuina. Usted pueda que conozca la palabra. Y además, incluso usted puede creer que Dios sana, pero pasar y no ser sanado. Porque si su corazón no es totalmente limpio, y yo me refiero a un corazón limpio, es una persona que cree la Biblia 100%, que no duda que lo que Dios dice es cierto, porque es muy diferente. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros los cristianos sabemos que nosotros ponemos las manos en los enfermos y son sanados. Pero yo le puedo preguntar a cualquier persona, yo he hablado con ministros y todos, y yo le he dicho, cuando tú pones las manos en las personas que vas sanando, ¿tú crees que el Señor los va a sanar? Y es lo mismo que yo pienso, si yo sé que el Señor lo va a sanar, y yo creo, porque eso no me está afectando a mí. El problema es que la otra persona duda un segundo, como Pedro. Hay veces la persona está lista para recibir la sanidad, viene, sale la unción sanadora, y como sale la unción sanadora, la persona piensa que ya en el momento que están imponiendo manos el dolor le tiene que desaparecer así, ¡pah! Y que si el brazo era cortico le tiene que crecer ya, o si no, no pasó la sanidad, y como no ven eso, se hunden y no reciben nada. Si la persona dijera, Señor, si ya tu unción sanadora está sobre mí, yo me la llevo para la casa, no sé cuánto tiempo a orar, pero tú ya me sanaste, entonces ahí sí funciona. Y uno duda también, hay veces, yo le puedo decir a cualquier persona, vaya, échale el demonio, a ver, pase fulanito y pase merengano, a ver, sáquele ese demonio a él, a ver cómo va. Si no vas aquí sacando demonios, uno ve que hasta los siervos de Dios todos, si le tiene miedo al diablo, el diablo no se va a ir. Usted no puede sacar un perro de su casa si usted le tiene miedo al perro.
Si usted llega un chihuahua, esos pequeñitos, y le late y usted se sube encima de una silla, ese perro es feliz, lo tiene todo el día ahí en esa silla. Cuando usted se baja y le diga, quítate de acá, ahí sí el perro se va. Satanás es igual. El diablo sabe que usted tiene el poder, pero usted no se lo cree. ¿Por qué tenemos que estar llamando al pastor, a los pastores? Hay pastor que vaya allí, que ore por fulanito, que ore por merengano, que visite a tal. ¿Quién dijo que la Biblia dice que eso lo tiene que hacer solo el pastor? ¿Es que no tenemos todo el mismo Espíritu Santo? ¿No tenemos toda la misma autoridad? Hay veces la unción es proporcional a la fe de la persona. Si la persona no tiene fe, pues no va a tener unción. Entre más fe tiene la persona, pues más va a funcionar. Porque la Biblia dice que para el que cree, todo es posible. Yo puedo orar por una persona y creer que el Señor lo va a sanar o lo va a liberar, pero el que viene no. Mira, hay personas que a veces yo pongo las manos sobre ellos y yo no sé qué les pasa. Pero eso es como si yo les colocara la mano a una pared. O sea, yo le pongo la mano a esto y siento más unción fluyendo que sobre personas que yo he orado aquí. Yo no sé, Satanás, qué les ha metido a esas personas, que es como un temor a que de pronto si caen bajo el poder del Espíritu la gente piense algo de ellos. Uy, ese tenía un demonio. Déjenme decirle, hermanos, que la mayoría de las veces nosotros tenemos demonios. O si no, mírese la cara después de pelear con su pareja. Míresela y verá. Mire los pensamientos que tiene uno después de pelear con alguien. Los pensamientos no son de bondad, son de maldad, son de pérdida de fe, son de anquilosamiento espiritual. Usted no quiere hacer nada para el Señor y hasta ni siquiera usted quiere ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya tiene demonios. Usted no es una persona feliz, tienes un demonio. Porque las personas que no tienen demonios son felices. No significa que no se enojen, son felices. No necesitan de nada, solo del Señor. Usted y Dios es suficiente y son mayoría. Impresionante, ¿no? Usted y Dios es mayoría. Dice la palabra de Dios, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero si usted viene quejándose que hay que merengano no hace sino me trata mal, que merengano no sé qué, que dijeron, que hicieron y tal, déjeme decirle que usted está solo. Usted no tiene al Señor, pero cuando usted tiene al Señor, el Señor le dice, mire, usted tranquilo, Dios está con usted. Algo que el Señor, la primera vez que el Señor habló palabra a mi vida, recién convertido, al otro día de que yo me convertí, me lo dio en Isaías 41:9, yo no lo entendía. Que decía, yo te llamé de lejos, mi siervo eres tú, yo te sostendré con la fuerza de mi mano. He aquí que todos los que pelean contra ti, todos los que te hacen la guerra, los buscarás y no los hallarás, serán como nada. Pero él me aclaró, usted solamente ore por ellos y deje que yo me encargo. Y yo no conocí una persona que me haya atacado, que haya quedado impune o que esté funcionando bien. El Señor es el vengador. Nosotros no tenemos que vengarnos de nadie, deje el Señor, Señor, eso está en tus manos. Es más, es mucho mejor incluso dar, Señor, perdónelo y déjelo. No lo toque. Al Señor le gusta más cuando uno le ora así. Yo le dice, no, Señor, bendígalo, bendígalo. Uno podría decir, sí, Señor, hágale, bórrelo del mapa. Pero es mejor no decir, no, Señor, no, perdónalo, perdónalo. Entonces Dios se agrada cuando usted ora así. Porque esa es la naturaleza de Dios. Entonces la paciencia de los santos y los que obedecen los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, porque no todo el mundo tiene la fe de Jesús. Hay gente que tiene fe en sus habilidades, fe en sus negocios. Por eso hay gente que corre sus negocios antes que a Dios. Esas personas no van a ser prosperadas. Mire, el diablo les roba. Una persona no viene un domingo a un servicio porque se va a ganar 100,000 pesos. Y en ese mismo mes el diablo le hace algo que le va a quitar 400. ¿De qué le sirvió dejar de ir a la iglesia para ganarse 100,000 si en la misma semana va a perder 400?
¿Por qué? Porque es que yo no confío en el Señor. No, hermano, y es el día de las ventas. Ay, no. Dios, los del mundo piensan así, nosotros ya no somos del mundo. El capítulo 14, versículo 13 dice: y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Miren que la gente que muere en el Señor está haciendo algo para el Señor. ¿Sí están entendiendo? Aquí no dice solamente bienaventurados los que mueren en el Señor. Él está aclarando, los que están trabajando para mí porque sus obras siguen. Mire, ¿no? Algo que que le trae a uno mucha satisfacción, aunque la gloria se le da al Señor, es que usted evangeliza a una persona y usted ve con el tiempo que es una persona consagrada que sirve en alguna iglesia. Uno dice, gloria a Dios, esta persona, ¿sí? Cuando sus hijos, usted los forma bien, bajo la palabra de Dios, cuando usted les mete la palabra, quieran o no quieran, ya hasta que sean mayores de edad y decidan si quieren seguir al Señor o no lo quieren seguir. Y con seguridad, si usted hace eso de pequeño, de grande no tiene problema. Deje de hacerlo de chino, déjelo que ellos tomen sus decisiones y verá, ¿oyó? Déjelo, que es que el niño no quiere venir, que es que la niña no se ha levantado. Déjelo, ¿no? No, es que ella ya sabe. Póngase a pensar así, verá, ¿oyó? Que después es muy difícil que esa persona, por eso la Biblia dice, educa al niño mientras es niño, para que de grande no tenga que castigarlo. Uno tiene que educar a sus hijos, uno tiene que ser alcahuete con sus hijos. No ve los cristianos una mano de alcahuetes con sus hijos. ¿Sabe por qué son así? Porque Satanás le dice, tú nunca tuviste esa oportunidad, tú nunca pudiste disfrutar eso que él está disfrutando, déjelo. No, Satanás es el que le dice a uno, disfrute ahora y pague después. Tipo tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito son bonitas y todo, y la gente las mete y las tiene, y gastan acá. Cuando a la hora de pagar es cuando hay que llorar. Y lo peor del cuento, van a entregarlas y no las reciben. El diablo es igual. Exactamente le pasó a Judas. Él lo engañó y tal, es que este Jesús no me gusta como trabaja Jesús. Yo no estoy de acuerdo como Jesús. Si yo fuera Jesús, yo me encargaría más de los pobres. Yo me dedicaría más del estrato 1 y 2. Es que ese es puro pensamiento satánico. ¿Y qué hizo? Le dieron 30 monedas de plata. Cuando ya vio en el problema que se metió, fue a devolver las 30 monedas de plata. ¿Y qué le dijeron los sacerdotes? Pero no, señor, usted ya lo vendió, esto es suyo. Y se las botaron a los pies. Ni las disfrutó, y peor todavía, Satanás le dijo, usted viera a matarse, y fue y se suicidó. Él se fue al infierno por haberse suicidado. Porque si él hubiera conocido al Señor, él hubiera sabido que Jesús lo perdonaba. Y le hubiera pedido perdón y se hubiera arrepentido. Porque una cosa es pedir perdón y otra cosa es arrepentirse, ¿no? Porque hay personas que no piden perdón pero no se arrepienten. Su estilo de vida siempre es el mismo, todos los días el mismo pecado, todos los días, todos los días. La Biblia dice que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que pedir perdón y luchar contra eso. Dios sabe cuando usted lucha contra algo y Él tiene misericordia. Y es diferente cuando usted se entrega y se rinde y dice, no, yo definitivamente no puedo cambiar. Entonces usted ya no le creyó al Señor, le creyó al diablo, entonces ya de ahí para adelante ya no hay perdón de pecados. Y son las personas que dicen, no, yo no puedo dejar eso, hermano. Y hasta la gente dice abiertamente, no, yo sé que voy para el infierno, y mejor, con eso no me voy con estos hipócritas de la iglesia. Es que así habla el diablo. De esa manera habla el diablo. Entonces dice que sí, bienaventurados los que mueren en el Señor. Dice, porque van a descansar de sus trabajos. O sea, ¿qué estaban haciendo? Trabajando. ¿Para quién? ¿Para ellos? No, para el reino. El trabajo secular no es un trabajo.
porque es que yo tengo que hacer algo para recibir la comida que Dios me la va a dar. El trabajo para el Señor es la recompensa. Y a Dios da recompensas por cosas que nadie quiere hacer. Mire, Dios le dice a uno, si usted saluda solo a los que lo saludan, ¿usted qué está haciendo de más? Nada. ¿Qué recompensa va a tener? Ninguna. Si usted solo ama a los que lo aman, ¿qué recompensa va a tener? Ninguna. Dios le está diciendo a uno es, bueno, entrégueme algo. Pero como nosotros queremos al Señor, pero un estilo de vida toda suave, cómoda, cruz de acolchonada del copor, eso no recibe recompensa. Hay gente que es tan descarada que dice, pero yo doy de comer a mi familia, ¿qué más quieren? No, sea iluso. La Biblia dice que el que no lo hace es peor que un impío. Dios no le da a usted recompensas porque usted le dé comer a su familia, es su obligación. Dios no le da recompensas a los hijos por obedecer a los papás, es obligación. Dios no da recompensas a los judíos por cargarle las maletas a los romanos la primera milla. Ustedes saben, lo han leído esa parte, ¿no? Pronto hay algunos que no saben. Hay una parte en la Biblia que dice, Jesús le dice a los judíos, si alguien te pide llevar sus maletas una milla, llévala dos. ¿Qué sucedía? Durante el Imperio Romano, los judíos estaban obligados a cargarle a los romanos las maletas una milla. Entonces cualquier romano le puede decir a un judío, venga, coja mis maletas y llévelas. Entonces los judíos, si no lo hacían, lo cogían preso y le daban latigazos, porque era una ley. Entonces el judío tenía que coger sus maletas y pues sí, me lo imagino, maldita sea mi Dios. Y calculaba los metros, ¿sí? Él sabía cuántos pasos eran la milla. Y llegaba la milla y tome sus pinches maletas. Y se iba. Y Jesús decía, no, llévesela dos. Increíble, el Señor siempre sale con esas que uno no entiende, ¿no? Y el Señor dice, si usted le lleva 2 millas, yo le doy recompensa por la segunda milla. La primera no, porque es su obligación. Entonces, Dios que usted dé para el mercado de su familia, no le va a dar recompensa. Pero cuando usted invita a gente de la calle a comer a su casa, por eso sí Dios le da recompensa. Por eso sí le da. Por eso esas familias que todo eso es todo tasadito, ¿no? O sea, ¿cuánto arroz se le va a mamita en el día? Una tacita, son 7 días, solo 7 tacitas de arroz. Si quedó con hambre, no. Dios no puede bendecir a esa clase de personas. No, echemos que eso invitamos, que si usted entre más da, Dios más nos sobreabunda. Si usted comienza a pensar, no, pero es que si nos gastamos lo de hoy, mañana quedamos sin almuerzo, usted está grave. Y yo le doy un consejo, cuando usted lo inviten a alguna parte, si a usted lo invitan a usted solo, vaya usted solo. No se ponga a llevar ningún invitado de ninguna índole. Primero, eso es de mal gusto y eso es mostrar el hambre. Y segundo, no se lleve para su casa nada. A menos que le digan, tome, llévese eso, porque eso es mostrar el hambre. Eso es deshonesto delante de Dios. Y Dios no te puede bendecir si eres una persona así. Porque a veces uno es descarado. No, que para el perrito y no tiene perro. No, eso es no confiar en Dios. Nada, vamos. Y no es el primero que se bota. La Biblia dice, hágase en la última silla. Con eso es mejor que si lo llamen a la primera y no que lleguen a la primera, hermanito, atrás, que es que dice ese fulanito. Va a salir ofendido. Me humillaron. No, hágase atrás donde lo llaman. Y cuando repartan, no sea el primero. Mire, cuando hay una bandeja y está esto lleno de comida y a usted se la muestra, que usted coge el que está acá. Usted no va. ¡Qué bárbaro! No. ¿Cómo es el hambre? Eso es, primero es de muy mal gusto, muy mala educación, y Dios no puede bendecirte por eso. Es exactamente lo que hicieron los judíos con el maná. Dios les dio el maná
Y él se los daba de lunes a viernes, y el viernes tenía que coger doble porción, de domingo a viernes, perdón, y el viernes tenía que coger para el sábado, porque el sábado no podían hacer nada. Pero había gente que no confiaba en el Señor y cogía el lunes doble porción, o el martes, el miércoles. ¿Sabe qué pasaba? Con la porción que cogían de más, dice la Biblia que se volvían gusanos. Y cuando usted es así en lo natural, eso se le va a volver gusanos espirituales, que le van a carcomer su vida espiritual y lo van a volver a usted con una mentalidad de pobreza y de mentira.